Sean todos bienvenidos a esta primera sesión de la comunidad Frontend Doers, un espacio creado especialmente para ustedes, ya sean estudiantes con conocimientos básicos de desarrollo de software, tales como algoritmos y diagramas de flujo, y que estén listos para aplicar estos conocimientos utilizando un lenguaje de programación. Y si no lo tienen, no se preocupen, porque vamos a empezar de cero e iremos paso a paso tratando de que cada línea de código quede bien explicada, de tal manera que les sea fácil de realizar. También está dirigido a personas con experiencia en algún lenguaje de programación o desarrolladores que desean llegar a ser un desarrollador web Frontend Master y desconocen por dónde empezar. Esta comunidad surge como una iniciativa de entrenamiento para aquellos que desean iniciar el camino hacia un desarrollador web Frontend Master y para aquellos que desean perfeccionar y compartir sus conocimientos y experiencias. ¿Quiénes somos? Somos una comunidad conformada por desarrolladores web interesados en compartir sus conocimientos y experiencias adquiridos en el arduo camino de un desarrollador Frontend Doer hacia un Frontend Master. También está conformada por personas interesadas en iniciarse como desarrolladores web Frontend y por personas interesadas en perfeccionar sus habilidades en el desarrollo de software web. En este espacio, ustedes pueden compartir ideas, conocimientos, código y todo lo relacionado con el desarrollo web Frontend. Así que siéntanse en confianza de interactuar y colaborar porque todos tenemos siempre algo que aportar. Nuestro objetivo general es perfeccionar las habilidades e incrementar el nivel de conocimiento en el área de desarrollo web Frontend, con un panorama general de las tecnologías más demandantes mediante la elaboración de proyectos, resolución de problemas, práctica constante y trabajo en equipo. Nuestra meta es que en 6 meses los asistentes tengan bien cimentados los conocimientos básicos de las tecnologías más demandantes y herramientas necesarias para ser un desarrollador Frontend Doer. Puede parecer absurdo para algunos, pero la realidad es que todo depende de nosotros, del tiempo que le dediquemos y que seamos autodidactas y profundicemos. La educación está en nuestras manos desde hoy. Quizás no terminaremos siendo expertos en este tiempo porque hay un largo camino que recorrer, pero sí tendremos las bases para poder defendernos en el mundo laboral. Antes de continuar, me gustaría hacer una breve introducción muy general sobre algunos conceptos importantes relacionados con el desarrollo web Frontend, como lo es la web e Internet. Muchas personas consideran que es lo mismo. La realidad es que no. El Internet, también conocido como la red de redes, es una inmensa red de computadoras interconectadas alrededor de todo el mundo que permite que cualquier computadora pueda comunicarse con otra, sin importar en qué lugar del planeta se encuentre. Es una red global a gran escala que permite la conexión de millones y millones de dispositivos al mismo tiempo y que es completamente libre y abierta. Esto permite que un usuario se pueda conectar a Internet a través de cualquier red de comunicación. Por ejemplo, una red de telefonía por cable, una red de telefonía celular, una red de radio o una red de comunicación satelital. Todo ello es posible porque lo importante en Internet no es la forma de conexión física. Lo importante es que la red permita una comunicación mediante el protocolo TCP/IP, que es el idioma o lenguaje que emplean dos sistemas. En este caso, dos computadoras, para hablar entre sí, de la misma manera que ocurre con las personas. Para que dos sistemas se puedan entender, es necesario que hablen el mismo idioma, aunque a veces, al igual que con las personas, se puede hacer uso de un traductor para que se puedan entender. En este caso, estoy haciendo referencia a que los datos que se transmiten a través del Internet emplean diferentes idiomas, es decir, diferentes protocolos. Esto es debido a que a través del Internet se ejecutan múltiples servicios, como el correo electrónico, la transmisión de ficheros, la transmisión de páginas web, el acceso a conexiones remotas, y cada uno de estos servicios utilizan sus propios protocolos de comunicación. Por ejemplo, para el envío y recepción de los correos electrónicos se utilizan los protocolos SMTP y POP, Simple Mail Transfer Protocol y Post Office Protocol. Para realizar conexiones remotas entre computadoras se utiliza el protocolo Telnet, Teletype Network.
Para transmitir archivos basados en la arquitectura cliente-servidor, se utiliza el protocolo de transferencia de archivos File Transfer Protocol, FTP, y para la transmisión de sitios web se utiliza el protocolo de transferencia de hipertexto Hypertext Transfer Protocol, HTTP. Todas las direcciones en Internet comienzan por HTTP o HTTPS. Estas siglas hacen referencia al protocolo HTTP, que es el que utiliza el navegador para acceder a una página web. Los navegadores web como Chrome, Firefox nos permiten acceder a documentos web que conocemos principalmente como páginas o sitios web. Todas estas páginas están conectadas unas con otras a través de hiperenlaces, como si se tratara de una gran telaraña. Por eso es el nombre de web, telaraña en inglés. La World Wide Web es un servicio más y es el más popular. En conclusión, el Internet se puede entender como una red de carreteras por las que circulan los datos que se transmiten, y estos datos emplean diferentes idiomas, es decir, diferentes protocolos. Y la web se puede entender como una enorme colección de páginas web que están conectadas por medio de hipervínculos, hipertexto, que están sobre esa red de computadoras. Según la imagen que se muestra en la pantalla, las tiendas, las empresas, los cafés que se asientan sobre esas carreteras para que los usuarios puedan acceder al contenido de las páginas web serían los servidores que las alojan. Entonces, cuando nosotros navegamos por los sitios web a través de nuestros smartphones, tablets o computadoras, utilizamos el Internet para acceder a la web, a esa biblioteca de sitios y páginas web que están sobre el Internet. El siguiente concepto que abordaremos es el desarrollo web. El desarrollo web significa construir y mantener sitios web que sean funcionales, que tengan una apariencia agradable, que funcionen rápido y provean de una gran experiencia de usuario a partir del diseño que haya realizado el diseñador web. Es importante hacer mención que el diseño web y desarrollo web son dos aspectos del proceso de construcción de un sitio web que necesitan habilidades únicas y específicas. El diseño web se refiere tanto a la parte estética como a la usabilidad del sitio web. Para realizar su trabajo, un diseñador web utiliza herramientas como Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator o Sketch para crear la plantilla y la interfaz de usuario del sitio web, mientras que los desarrolladores web tienen la responsabilidad de convertir aquel diseño web en un sitio web funcional. Para ello, los desarrolladores web también utilizan herramientas como entornos de desarrollo integrado, IDE, como puede ser Visual Studio Code, Brackets, Atom, Sublime Text, entre otros, aunque con un simple editor de texto pueden crear el sitio web usando HTML, CSS, JavaScript y otros lenguajes de programación. Hay dos principales categorías que debemos tener en mente cuando vamos a dedicarnos al desarrollo web. Probablemente todos ya han escuchado sobre estos términos, que es el frontend y el backend. El frontend es la parte con la que interactúa directamente el usuario final. También es conocida como el lado del cliente. Se refiere prácticamente a todo lo que visualizamos en la pantalla cuando accedemos a un sitio web o aplicación, es decir, el aspecto que tiene el sitio web en relación al diseño, la distribución del contenido, las funcionalidades y todos los elementos con los que el usuario interactúa. Fuentes, botones, tablas, menús, colores, entre otros. Pero, ¿de qué se encarga un desarrollador frontend? Los desarrolladores frontend son los encargados de traducir el diseño de las páginas en código HTML, estructurando el contenido semánticamente utilizando HTML semántico, permitiendo de esta manera obtener visibilidad para los usuarios y optimización en buscadores. También tiene que codificar el diseño en hojas de estilo CSS y agregar interacciones con los usuarios utilizando JavaScript para construir la interfaz gráfica de una aplicación web o móvil que interactúa con el usuario, permitiendo que los datos sean visualizados de manera atractiva, sencilla y funcional y que comunique claramente la propuesta de valor. Además de asegurar la accesibilidad a los sitios, controlar las tipografías y formas del diseño, cambiar y mantener el sitio web,
adaptar el diseño de una web a diversos dispositivos y navegadores, usar APIs para conectar la web con servicios y sistemas. Como ven, básicamente el trabajo de un desarrollador frontend comienza una vez que se ha definido y aprobado el diseño final del proyecto y debe contar con un conjunto variado de habilidades y conocimientos. Además de tener habilidades y conocimientos de HTML5, CSS3 y JavaScript, debe ser muy creativo, tener conocimientos de diseño y manejar los elementos visuales de un sitio web, y entender el trabajo del diseñador web y el desarrollador backend, manejando los conceptos de usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario. Algunas veces surge la duda de si el desarrollador frontend también debería saber acerca del diseño web, diseño de imagen y cosas gráficas. El desarrollador frontend también tiene que relacionarse con cuestiones del diseño, pero no tanto con la parte estética. Es decir, no tiene que crear el diseño y las imágenes. Depende de cómo esté dividido el equipo de trabajo de una empresa o proyecto, ya que si son pocas personas, es muy probable que el desarrollador frontend termine diseñando la parte estética, creando interfaces, imágenes. En este caso, se estarían incluyendo dos perfiles. Aunque esta unión es muy común, pero en un proyecto más grande con más participantes en el proyecto, un desarrollador frontend se encargaría de implementar un diseño en la parte del código y no definir el diseño en sí. Uno realizaría la propuesta estética y luego el desarrollador frontend la implementaría. Lo que debe estar claro es que el desarrollador frontend tiene que dominar los lenguajes HTML, CSS y tener conocimientos avanzados de JavaScript y frameworks. Por otro lado, tenemos el backend, que tiene que ver con el lado del servidor. Todo el código que está haciendo procesamiento, ya sean llamadas a base de datos, servir páginas, traer assets, todo lo que no alcanzamos a ver sucede del lado del servidor. Usualmente, todas estas funcionalidades son ocultas al usuario. El usuario solo recibe el procesamiento de esta funcionalidad. No puede ver en tiempo real cómo se hace este procesamiento. Lo que manda el usuario a través del cliente, el navegador, es una petición al servidor, el cual la recibe, la procesa y basado en los parámetros de entrada procesa la salida. El desarrollador backend es quien se encarga de esta área. Es quien realiza las conexiones con las bases de datos, es quien se encarga del área lógica de todo el sitio web que asegura la funcionalidad, la seguridad y la optimización de los recursos para que las páginas sean más ligeras. Por lo tanto, debe tener amplios conocimientos de lenguajes, frameworks y tipos de bases de datos, como ASP.NET, PHP, Python, Ruby, Node.js, Java, MySQL, SQL Server, Oracle, Mongo, entre otros. Aunque no es necesario que conozca todos los lenguajes, pero sí debe entender y saber trabajar con algunos de ellos. Tanto el desarrollador frontend como el backend deben trabajar juntos y en coordinación en cada proyecto que realicen, ya que un lado depende del otro para que todo funcione correctamente. El código que escribe el desarrollador frontend se ejecuta dentro del navegador del usuario, mientras que el del desarrollador de backend se ejecuta desde el servidor. Si ustedes están interesados en ambos perfiles, pueden llegar a ser desarrolladores full stack y estar a cargo tanto del frontend como del backend. Un desarrollador full stack es el encargado de manejar cada uno de los aspectos relacionados con la creación y el mantenimiento de una aplicación web y necesita saber cómo funciona la web a todos los niveles, para determinar cómo se van a coordinar la parte del cliente y la parte del servidor, además de manejar diferentes sistemas operativos y lenguajes de programación. Después de haber analizado las principales categorías que debemos tener en mente cuando vamos a dedicarnos al desarrollo web, ha llegado el momento de definir qué es un front-enduer. Un front-enduer es aquella persona encargada del front-end que se encuentra en constante capacitación de las tecnologías front-end, practicando, participando en distintos proyectos, desafiándose a sí mismo con nuevos retos, porque programar se aprende programando. ¿Y qué es un front-end master?
Es un desarrollador web frontend que conoce la mayoría de las tecnologías frontend más importantes y tiene un nivel de conocimiento avanzado. ¿Qué tecnologías y herramientas abordaremos? Las tecnologías y herramientas de desarrollo que abordaremos en esta primera fase son HTML, CSS, JavaScript, Git y GitHub, React, Angular, NPM, entre otras, y como editor de código Visual Studio Code. Esta primera fase, como se mencionó en el inicio de esta sesión, será de manera introductoria y básica, con la finalidad de tener un panorama general. ¿Cómo serán los workshops? Serán sesiones de una duración mínima de 1 hora y media, máxima 2, los sábados a las 7 de la noche, donde se realizarán mini proyectos que engloben los conceptos básicos o fundamentales que debemos dominar. Tendremos una guía de lo que debemos aprender. Contaremos con el apoyo de varios mentores que ya han pasado por este proceso o lo están pasando y están dispuestos a ayudar. De eso se trata la comunidad, que todos seamos colaborativos. La invitación está abierta a todos los que quieran participar y compartir lo que han aprendido, sus conocimientos, pueden hacerlo. Cabe mencionar que al finalizar cada curso o workshop impartido, se les enviará a sus correos una constancia por su participación a todos los que asistan a la mayoría de las sesiones realizadas, por lo que los invitamos a que no se pierdan las próximas sesiones y participen en las redes sociales aportando información relacionada con el área o resolviendo los ejercicios que se publiquen o apoyando en la resolución de problemas. ¿Cómo nos haremos front-end doers? Para hacernos front-end doers, quiero compartirles algunos consejos que leí alguna vez en una publicación de la doctora Angela Yu, desarrolladora e instructora de London App Brewery, que me parecieron interesantes y útiles y que nos ayudarán a aprender a codificar y obtener lo mejor de los contenidos de los workshops. El primero es, no trates de escribir el código al mismo ritmo del videotutorial. Cuando vemos un videotutorial, la mayoría acostumbra a ver el video y al mismo tiempo ir tipeando las líneas de código que se van realizando. Lo ideal es que si el video es muy largo, solo miremos el video durante 10 minutos e intentemos comprender el propósito de ese segmento de código. Y una vez que lo hayamos comprendido, pausemos el video y tratemos de replicarlo sin mirar el código. De esta manera comprenderemos cómo funciona, absorberemos el contenido y nos pondremos a prueba. Quizás sea más tardado, pero esto garantizará que aprendamos mucho mejor y analicemos lo que estamos haciendo. El segundo consejo es que programar se aprende programando. Otro aspecto muy importante al momento de intentar aprender una nueva habilidad es que debemos ser perseverantes y dedicar horas para practicar, y si fallamos, volverlo a intentar, porque podemos aprender algo muy superficialmente con solo mirar un video, o lo sabemos probándolo durante unas horas, pero para dominar una habilidad, lo más importante es la práctica. Es importante que practiquemos mínimo 2 horas diarias. Es fácil decirlo, pero hacerlo resulta muy difícil después de una larga jornada laboral o de las actividades de la escuela, y aún así sentarnos a aprender cuando quizás desearíamos estar mirando una serie o película o jugando para relajarnos después de un día tan cansado o de estrés. Tratar de convencer a nuestro cerebro saturado para esforzarse un poco más para aprender requiere de mucha motivación. Es por ello que una vez que lleguemos a casa y cambiemos de ambiente, debemos engañar a nuestro cerebro y decirnos que solo vamos a hacer 20 minutos de práctica de codificación y pasados los 20 minutos utilizar la propia inercia para terminar aprendiendo durante 1 hora o más. Ningún cerebro percibirá una tarea de 20 minutos como un gran esfuerzo, y así lo engañaremos y aprovecharemos la noche. Debemos codear para un propósito. Ser autodidacta es muy difícil. Muchas veces hemos intentado comenzar un curso y a la mitad nos hemos rendido y probablemente lo hemos intentado de nuevo y no lo terminamos, sobre todo si no hay motivación, propósito o alguien quien nos presione. Es por eso que debemos ser creativos y pensar en crear algo que sea útil y agradable en nuestra vida diaria y no solo a nosotros, sino también a las demás personas. Podría ser un juego que al final podremos jugar
o una aplicación de tarjetas flash para repasar el vocabulario de inglés. Hacer algo que nos sea útil nos ayudará a estar más motivados para codificar hasta el final, y si no tenemos alguna idea sobre qué crear, podemos ser imitadores de las aplicaciones y programas que ya existen. Podemos hacer nuestra propia página de Facebook o de Instagram, o hacer nuestro propio piano o calculadora, lo cual no solo será útil, sino que dará la oportunidad para que descubramos cómo hacer las cosas, busquemos ayuda para lograr nuestro objetivo y estaremos explorando el camino por el que ya han pasado muchos antes que nosotros, lo cual aumenta las posibilidades de que si nos surge algún obstáculo para avanzar, obtengamos ayuda más fácilmente. Otro aspecto muy importante es de que no tengamos miedo de pedir ayuda. Debemos tener presente que quedarnos atascados es una parte muy universal de la programación. Es algo que debemos disfrutar porque después de tanto intentar y haberlo solucionado, la satisfacción es muy grande. Y así iremos adquiriendo experiencia y incrementando nuestros conocimientos. Incluso debemos usar las herramientas que usan los programadores profesionales cuando se atascan. Y eso es Google y Stack Overflow, un sitio colaborativo de preguntas y respuestas para programadores, porque la mayoría de las veces no somos la primera persona que se encuentra con ese problema y no debemos tener miedo de consultar recursos que nos ayuden a resolverlos o preguntar a personas en busca de ayuda, porque nadie puede tener toda la información relevante en su cabeza. La habilidad que la mayoría de los empleadores buscan al momento de contratar es la capacidad de pensar cómo abordamos un problema, cómo resolvemos el problema, que son habilidades que nos llevarán mucho más lejos que la memorización. Pero eso sí, nunca debes copiar y pegar el código que no entiendes. Algo que debemos tener en cuenta es que una vez que encontremos la posible respuesta a nuestro problema, no debemos copiar y pegar el código sin comprender cómo funciona, porque si en un futuro nos encontramos con un problema similar, no podremos resolver el problema por nosotros mismos. Lo primero que debemos hacer cuando se nos presente un error es tratar de resolverlo por nosotros mismos, verificando en nuestro código las últimas modificaciones que hayamos realizado y encontrar hasta qué momento todo funcionaba bien. Y si no podemos resolverlo, proceder a buscarlo en Google. Al inicio, como principiantes, los problemas son muy comunes, pero conforme nos vayamos haciendo más hábiles en la programación, los problemas serán cada vez más complejos. Y por último, debemos disfrutar aprender cosas nuevas. Siempre hay nuevas tendencias, nuevas tecnologías y nuevos lenguajes. La programación seguirá evolucionando. Para seguir siendo relevantes, debemos disfrutar aprender cosas nuevas, incluso si esto significa que seamos principiantes de nuevo. Si nos quedamos en un solo lugar, eventualmente nos quedaremos detrás. También debemos desarrollar un hábito. La investigación sugiere que para desarrollar un nuevo hábito hay que realizar la tarea diariamente durante un mes. Vamos a intentarlo, practiquemos todos los días. Y para llevar el récord de nuestras prácticas utilizaremos Git y GitHub. Git es un software de control de versiones, lo que significa que nos va a ayudar a ir guardando los cambios que vamos realizando al código de nuestro proyecto. También registra quién realizó los cambios y en caso de ser necesario permite restaurar el código que hayamos borrado o modificado. Git se encarga de ir guardando varias copias de nuestro código en el repositorio. El repositorio es el directorio donde se almacenan los archivos de nuestro proyecto, lo que facilita que se puedan deshacer los cambios. Y GitHub es una compañía americana que ha creado una página web donde podremos mantener una copia del código que estamos gestionando con Git, además que nos facilitará la colaboración y compartir código. Si ya han utilizado Git y GitHub anteriormente, los invito a que todas las prácticas y proyectos que comencemos a realizar en las próximas sesiones las vayan subiendo a su repositorio y asimismo traten de estar practicando todos los días para que desarrollen ese hábito y también para que se vayan registrando las contribuciones diarias que vayan realizando a su proyecto y cuando vayan a visualizarlos en el gráfico de contribuciones se vean como se muestra en pantalla.
Al principio su gráfico de contribuciones se verá con pocos cuadros verdes, pero conforme vayan participando en varios proyectos y se propongan practicar diariamente, se irán viendo con muchos recuadros verdes. En esta imagen vemos la evolución desde que este usuario creó la cuenta y ahora que seguro ya trabaja como developer, diariamente tiene contribuciones. La intensidad del color depende de cuántas modificaciones o actualizaciones se realicen al proyecto en el día y en comparación con el día que más contribuciones hayan hecho. Si aún no comprenden bien de lo que estoy hablando, no se preocupen, porque tendremos una sesión de Git y GitHub para que creen su cuenta y aprendan a utilizarlo, ya que es una herramienta muy útil. Por último, quiero compartirles los enlaces de las comunidades hermanas que también pertenecen a la comunidad líder de Spectre Labs. Tal es el caso de la comunidad de blockchain, Hasher, la comunidad de Python, PySchool, la comunidad de JavaScript, KnoSchool, y la comunidad de la plataforma Microsoft.net, Netcode Tabasco. Y los datos de la comunidad Frontend Doers, para que puedan seguir nuestra página de Facebook en la que se estarán publicando los próximos eventos y soliciten unirse al grupo de la comunidad, donde estaremos compartiendo información relacionada con los cursos y workshops que se estarán impartiendo. Agradecemos su asistencia y esperamos verlos en la próxima sesión.